día, nuestros nombres son Doresis Martínez Dismari Prieto. y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los tipos de muestreo, específicamente del muestreo sistemático, del muestreo por cuotas y del muestreo bifásico. Espero que les agrade. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es una herramienta de investigación que tiene como función determinada seleccionar una muestra que sea representativa de la población que está siendo parte del estudio y que a partir de la información recolectada se puedan sacar conclusiones sobre estas o hacer diferencias. Tipos. Tenemos el muestreo aleatorio simple, por aceptación, por atributos, sistemático, por cuotas, bifásico, por fases, por conglomerados, secuencial, intencional, bola de nieve, bootstrap y estratificado. Muestreo sistemático. Definición. Es un tipo de muestreo que es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera directa y ordenada a partir de una regla determinística, también llamada sistemática. Concretamente, a partir de una sola unidad que se selecciona en primer lugar, el resto de unidades de la muestra vienen determinadas automáticamente al aplicarle a dicha unidad una regla de selección sistemática. Características. Se basa en el principio de equiprobabilidad. Nos asegura representatividad de la muestra extraída. A diferencia de lo que puede ocurrir en el muestreo aleatorio, ninguna sucesión grande de elementos queda sin representación. En el muestreo sistemático existe un efecto que podemos llamar de extensión o estratificación. Si cada grupo de K elementos consecutivos a partir del primero se considera como un estrato. Ventajas y desventajas. Ventajas. Extiende la muestra a toda la población. Recoge el posible efecto de estratificación debido al orden en que figuran las unidades de la población. No presenta problemas de cálculo algebraico. El error de muestreo suele ser inferior que en muestreo aleatorio simple o incluso que en estratificado. Es más económico ya que se evita el proceso de la selección aleatoria y evita la movilidad del encuestador. Desventajas. La posibilidad de aumento de la varianza si existe periodicidad en la población. El problema teórico que se presenta en la estimación de las varianzas. No hay independencia en la selección de unidades en las distintas zonas, ya que las unidades extraídas en cada zona dependen de las seleccionadas en la primera zona. En general, solo hay selección aleatoria para la primera unidad de la muestra. Cuando se dan periodicidades en la población, al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad constante, podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. Fórmula. Se denota de la siguiente manera. K es igual a N mayúscula entre N minúscula, donde K es el muestreo sistemático, N mayúscula es el número de elementos de la población y N minúscula es el tamaño de la muestra. Metodología y procedimiento. Se considera el diseño muestral sistemático más sencillo, llamado muestreo sistemático uniforme de paso K. La obtención de una muestra sistemática de tamaño n de una población de n elementos se consigue siguiendo el siguiente procedimiento. Primero, elaboramos una lista ordenada de los n individuos de la población, lo que sería el marco muestral. Luego, dividimos el marco muestral en n fragmentos donde n es el tamaño de muestra que deseamos. El tamaño de estos fragmentos será k igual a n mayúscula entre n minúscula, donde k recibe el nombre de intervalo o coeficiente de elevación. Tercero, conseguimos el número de inicio. Se elige un número aleatorio entre 1 y k, el cual es el arranque aleatorio. Este número permite obtener la primera unidad muestral. Por último, tenemos la selección de los n-1 individuos restantes. Seleccionamos los siguientes individuos a partir del individuo seleccionado aleatoriamente, mediante una sucesión aritmética, seleccionando a los individuos del resto de fragmentos en que hemos dividido la muestra que ocupan la misma posición que el sujeto inicial. Esto equivale a decir que seleccionaremos los individuos con la fórmula que aquí se presenta. Ejemplo, consideramos una población de 5.000 agricultores pertenecientes a una determinada zona y de la que se pretende extraer una muestra sistemática de 10 agricultores. El procedimiento a seguir es el siguiente. Tenemos que el número de elementos de la población es 5.000 y el tamaño de la muestra es 10. Entonces, primero se define el tamaño del salto sistemático. Con la fórmula K es igual a número de elementos de la población entre el tamaño de la muestra.
Quedaría 5.000 entre 10, lo que da un total de 500. Luego se selecciona un número aleatorio R entre 1 y 500 para extraer el primer individuo del primer fragmento, por ejemplo 96. A partir de este individuo queda definida la muestra extrayendo los individuos de la lista con intervalos de 500 unidades, tal como 96 más 500, 596, 596 más 500, 1096, y así sucesivamente. Así, los miembros de la muestra serán los individuos 96, 596, 1096, 1596, 2096, 2596, 3096, 3596, 4096 y 4596. Muestreo por cuotas. Definición. El muestreo por cuotas se puede entender como la versión no probabilística del muestreo estratificado, ya que la selección de individuos de cada estrato está dividida y definida por variables cuya distribución dentro de la población sea conocida. De esta manera se hace a propia selección del investigador por conveniencia. Características. Se puede reemplazar las unidades a seleccionar hasta que se obtenga la cuota. Se establece tamaños de muestra, es decir, por grupos de edad, sexo o área geográfica. La población debe ser dividida en estratos definidos por variables cuya distribución dentro de la población sea conocida. Selección de participantes y comprobación de cuotas. Ventajas y desventajas. Ventajas. El investigador podrá hacer la selección de individuos en base a las proporciones de la población, ya sea por utilidad o comodidad de éste, sin necesidad de que éste sea de forma aleatoria. No permite el espacio para la sobrerepresentación, puesto que este tipo de muestreo facilita a los investigadores a estudiar a la población por las cuotas específicas. Puede resultar apropiado cuando el investigador sabe que es más probable que un cierto grupo demográfico rehúse colaborar con una encuesta. Desventajas. La selección accidental de sujetos puede producir sesgo. Supone mayor error muestral que los diseños probabilísticos. No existe un método de comprobación válido para calcular el error. Ahora continúa mi compañera Dismari Prieto. Fórmula. Supongamos que tenemos una población de n individuos y que queremos elegir una muestra de n sujetos. Tomaremos los individuos para la muestra mediante el siguiente proceso. La población se divide en k estratos o grupos tales como la edad, sexo, nivel educativo, etc. Supongamos que los estratos tienen n-1, n-2, n-3 hasta n-k elementos, tales que la fórmula de los elementos de los estratos en el muestreo por cuotas n igual n-1 más n-2 hasta n-k. Las cuotas se pueden decidir a criterio lógico del investigador mediante criterios adaptados a la muestra. Metodología y procedimientos. Las técnicas de muestreo no probabilístico, como el muestreo por cuotas de manera concreta, implican una cantidad amplia de muestras representativas, debido a que se identifican las variables relevantes, sexo, escolaridad, edad, etc. Recaban información sobre la distribución de la variable relevante y asignan al entrevistador el número de cuestionarios a aplicar. Pasos. El primer paso para el muestreo por cuotas no probabilístico es dividir a la población en subgrupos exclusivos. Luego, el investigador debe identificar las proporciones de estos grupos en la población. Esta misma proporción será aplicada al proceso de muestreo. Por último, el investigador selecciona sujetos de los diferentes subgrupos teniendo en cuenta las proporciones observadas en el paso anterior. El último paso asegura que la muestra sea representativa de toda la población. También permite que el investigador estudie rasgos y características que se ven en cada grupo. Ejemplo, supongamos que se debe realizar 25 entrevistas a personas mayores de 18 para realizar un estudio de intención de votos. La hoja de cuotas puede ser como la siguiente. Encuestador. Debe realizar 25 entrevistas a personas mayores de 18. En la siguiente tabla podemos ver cómo se muestran distribuidos los datos. En la primera columna se divide la cuota y sus categorías. Hay 3 cuotas: género, edad y nivel de estudio, con 2, 4 y 3 categorías respectivamente. La segunda columna identifica el número de entrevistas
que debe realizar en cada modalidad. Se necesita tener 13 hombres y 12 mujeres. Cada vez que se realiza una entrevista, el encuestador anotará las categorías correspondientes en la tercera columna. El método de cuotas se realiza muy intensamente en la práctica, ya que para la mayor parte de la encuesta no se dispone de un marco probabilístico. Es posible que no sea tan válido como un muestreo aleatorio, pero si se elabora con cuidado puede proporcionar buenos resultados. Muestreo bifásico. Definición. En esta clase de muestreo se toma una primera muestra generalmente grande, de forma rápida y que resulte a fin de que su información sirva de base para la selección de otra más pequeña y precisa relativamente a las características que constituyen el objeto de la investigación. El muestreo bifásico o de dos fases se desarrolló para poder utilizar los estimadores de regresión y de razón. Características. Se selecciona una muestra inicial para después tomar una decisión basada en la información de la muestra. Se descompone de un sistema en el cual la calidad de la primera muestra no necesita inspección. Se compone de dos fases de planificación de la muestra. Se identifica inferencia de la primera muestra para poder destacar o incluir la segunda muestra. Ventajas y desventajas. Ventajas. Las dos muestras son combinadas para analizar los resultados. Permite a una persona principiar con una muestra relativamente pequeña para ahorrar costos y tiempo. Este método es especialmente útil con poblaciones difíciles. Desventajas. El resultado del estudio de la primera muestra no es decisivo. Una segunda muestra es extraída de la misma población anterior. La aceptación de los lotes malos y rechazo de los buenos. El proceso puede extenderse a más etapas y las distintas etapas pueden tener lugar en forma simultánea o en momentos diferentes. Fórmula. Con la primera muestra, si x1 es mayor a s2, se rechaza, y si x1 es menor o igual a s1, se acepta. Dentro del intervalo tenemos que se acepta, se obtiene otra muestra, se rechaza la muestra, entre un intervalo de 0 a n. En caso contrario, si s1 es menor igual a x1 menor igual a s2, se toma una segunda muestra, x1, x2, x es mayor, es menor a x3 menos x1, se acepta el lote. Y si x2 es mayor a x3 menos x1, se rechaza el lote. Dentro del intervalo de 0 a 1 se tiene que se acepta o se rechaza la muestra. En la siguiente fórmula se deja expuesto donde n sub i es el costo de inspección, que significa n menos n minúscula por p por a, y pa será el costo de rechazo posterior, n menos n pequeña, u 1 menos pa por i. Las fórmulas siguientes son AOQ, y indica el cálculo de calidad promedio a la salida. AOQL indica el límite de promedio de calidad de la salida. ASN indica la cantidad media de la muestra. ATI indica la inspección total media. Metodologías y procedimientos. Este método de muestreo probabilístico en el que en la primera fase se realiza una muestra extensa de 700 a 1000 casos de la población total con la finalidad de identificar a una muestra de la población objetivo. La segunda fase se vuelve a contactar a los elementos de la población objetivo identificados en la primera fase con la finalidad de aplicar un cuestionario más amplio. Pasos.
Se toma una primera muestra que es menor que la que podría ser tomada para un muestreo sencillo. Seguidamente, si la calidad de la primera muestra es suficientemente buena o suficientemente mala, el lote puede ser aceptado o rechazado mediante procesos. Solamente en casos intermedios se toma una segunda muestra y se examina para decidir si se acepta o se rechaza la muestra. Ejemplo. Un ejemplo de muestreo por fase sería el que nos condujera a seleccionar una muestra de alumnos de educación infantil, preescolar, de la ciudad de Sevilla. De acuerdo con el siguiente proceso: A. Seleccionamos al azar 5 distritos municipales de Sevilla. B. En cada distrito seleccionado 3 centros educativos. C. En cada centro educativo elegiremos aleatoriamente uno de los grupos de educación infantil preescolar. D. Finalmente, en cada grupo seleccionaremos 15 sujetos al azar, con lo que haremos seleccionado una muestra total de 225 alumnos. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado nuestra exposición.